Resulta difícil resumir 50 años de historia en una jornada, pero sí se puede rendir homenaje a 5 décadas de trabajo, rememorando algunas de las historias personales que han tenido como escenario este hospital. Y eso es lo que se ha hecho durante esta jornada conmemorativa. A lo largo de toda la mañana, diferentes ponentes han ido desgranando en forma de recuerdos personales los que han sido los hitos más importantes de 5 décadas de vida del Hospital La Fe. Históricamente estábamos saliendo de una dictadura, acababa de fallecer el dictador y todos teníamos ganas de cambios y esos cambios tenían que hacerse por sectores, celadores, cocineros, médicos, todo el mundo se implicó. Nosotros no podíamos estar de espaldas a la sociedad. La jornada ha hecho un repaso por los cambios sociales, políticos y legislativos de los 70 y los 80, pero también por los grandes retos sanitarios afrontados durante los últimos 50 años. Experiencia en tratar pacientes con quemaduras graves, experiencia teníamos, lo que no teníamos era la experiencia de que fueran tantos a la vez. Pero bueno, yo creo que a pesar de todo se resolvió bastante bien, se trabajó mucho pero se trabajó bien. Lo que hay que destacar es la solidaridad que hubo por parte de todo el personal. La tragedia de Les Alfaques, la gripe A, el principio de la lucha contra el SIDA o el traslado a Melilla son parte de la historia de este hospital, pero también de la historia emocional de cada uno de sus protagonistas. Yo creo que las mesas han sido muy emotivas porque han explicado lo que es el corazón de la fe, el alma de la fe, ¿no? Cuando abrieron la fe, en el 69, solo un pabellón, había 66 urgencias al día, ahora atendemos 700 al día. Ha cambiado mucho la medicina y eso ha hecho que todos cambiemos y también la fe. Pero estos cambios los han protagonizado no solo profesionales, sino también pacientes. Por eso su voz se ha oído en esta jornada por boca de 7 testimonios que han puesto en valor el elemento humano de cualquier tratamiento. Yo sí estoy aquí hoy en día, es gracias a esta institución, a todos los que conforman este hospital, que al fin y al cabo se han convertido en familia para mí. Y sobre todo destacaría el trato humano. Yo creo que eso ayuda mucho durante un proceso muy largo y sobre todo como el mío, que ha sido crónico. Ha sido un día de muchas emociones, pero también ha habido tiempo para las sonrisas. El presidente de la Generalitat ha clausurado esta jornada y ha destacado en su intervención el altísimo nivel asistencial de la fe. Podemos decir que la fe es un centro de referencia en investigación, en asistencia, porque la fe en estos momentos es uno de los grandes hospitales europeos. Y no solo, para todos los presentes, la fe es mucho más que un hospital. Para mí la fe significa vida. Yo solo puedo daros las gracias por haberme cuidado tanto y haberme cuidado tan bien. Es su trabajo, y lo hacen muy bien, porque aquí sois los mejores. Sin ellos no sé si hubiera llegado todo a buen puerto. Es muy bonito ver todo lo que hacen. Lo mejor que había en este momento era el Hospital La Fe, con el equipo del doctor Cafarena, y que era la mejor opción que podíamos tener. Todos nosotros somos los logros de los profesionales. Esto ha sido mi casa, es que aquí hemos tenido los novios, nos hemos casado, hemos parido, han muerto nuestros padres, o sea, toda nuestra vida ha girado en torno al Hospital de la Fe. Sobre esas historias se sustenta el esfuerzo de decenas de miles de trabajadores y la experiencia de millones de pacientes. Sobre esas historias se construyen 50 años de vida del Hospital La Fe.